Estamos contigo para comentarte el Evangelio del día de hoy en este viernes 17. En algunos lugares el número 17 pues no es el mejor número y de hecho nunca lo eligen. Dicen es el número de la mala suerte. En otros es el 13. Yo digo que cada día, como decía Madre Teresa de Calcuta, es un día maravilloso, es un don de Dios. Por lo tanto, los días nosotros les ponemos números. En Dios no hay números, hay eternidad. Y ahí terminan los números. Los números fueron hechos para nosotros, justamente. Vivimos en este tiempo. En Dios no hay tiempo, hay eternidad. Sea lo que sea, pues aquí estamos y vamos a los números de Mateo. Vamos a comentar el capítulo 12, versículos 1 a 8 de Mateo. Dice así: un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, les dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Esta es palabra del Señor. Pues aquí tenemos este evangelio del día de hoy que Mateo lo coloca muy adelante en su evangelio. Ya pasó el primer gran discurso de Jesús, el Sermón de la Montaña. Ya pasó también el gran discurso de envío, capítulo 10 de Mateo. Ya pasaron una serie de milagros y aquí coloca la discusión con los fariseos. Mientras que Marcos lo pone en otro lugar y en otro momento. Marcos lo pone muy al inicio. Jesús cumple unos cuantos milagros y ahí vienen los fariseos, que no están de acuerdo con lo que ha hecho Jesús. Y empieza la discusión. En Marcos tiene por objeto subrayar que Jesús es el Mesías, es Dios. Y siendo Dios entre nosotros, pues tiene todos los poderes también de cambiar las cosas que se hicieron al inicio. Así como Dios hizo el sábado para descansar. Y esto es muy importante. Yo lo predico, pero lo practico poco. Descubrir cómo Dios quiere que nosotros tengamos tiempo de descanso. La Biblia dice que cuando terminó Dios de hacer el universo, vio que todo era bueno y descansó. Y también le concedió al hombre el descanso. Te debo decir que el descanso no era normal en los pueblos alrededor de Israel. Ahí se trabajaba 365 días al año, algo así como aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Es día de descanso. Pues no, tú ves un hormiguero por todos sitios, no solo por los servicios indispensables, sino que los comercios están abiertos, gasolineras abiertas, por supuesto, restaurantes abiertos, muchísimas fábricas trabajan 24 horas sobre 24, etcétera, etcétera, y los turnos, es decir, donde ya no hay el respeto que Dios dio para el sábado. En nuestro caso de cristianos católicos, está destinado también para el tiempo dedicado a Dios, la reflexión, la misa. Hay gente que pues esto ya se le fue, ya no lo tiene en su mente. El sábado era el día sagrado y Dios lo puso para que el hombre, sobre todo los hombres del pueblo de Israel, el pueblo elegido, tuviera su tiempo de descanso. Dios sabía que el hombre, cada uno de nosotros, necesitamos ese descanso. Y hacemos sentir a los demás cuando el descanso no existe.
¿Por qué? Estamos enojados, estamos ariscos, estamos con la mecha muy corta, estamos nerviosos, se altera toda nuestra vida, nuestros ritmos. En una palabra, es necesario el descanso. Digo que lo predico, no siempre tengo tanto tiempo para ello, pero ahí está, un sano descanso. Jesús, durante su predicación, estaba con sus discípulos también y les invitaba a descansar. Venid a descansar un poco, cosa muy necesaria. No siempre posible, pero cosa muy necesaria. Jesús, por lo tanto, aquí, en este momento, se presenta con otro problema de sábado. En la ley de Moisés estaba escrito que no podían trabajar. Pero ¿qué pasó? Quien estaba encargado de interpretar las leyes comenzó a tirar de la cuerda. Y como siempre vienen las preguntas que se van haciendo más detalladas. Bueno, exactamente qué es el trabajo. Exactamente qué es el trabajo. ¿Qué es? ¿Cómo se mueve el trabajo? Y ahí empezaron a determinar las cosas más pequeñas. Esto es trabajar. Cortar algunas espigas del campo en día de sábado es pecado. Pecado. ¿No se puede hacer? No, no se puede. Eso significa ya recoger, piscar, cosechar. No se puede. Y así fueron tirando de la cuerda cada vez más hasta que la cuerda se rompe. Llega Jesús y cambia estas estructuras. Y dice, ustedes han hecho de la ley un monstruo, un dictador. Y fíjate que esta tentación, y esta es la enseñanza que podemos tener, cada uno de nosotros, tú y yo, podemos poner dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, leyes que nos tiranizan. Hay personas que tienen un afán de perfeccionismo. Todo tiene que ser perfecto. Los hijos que tienen que ser perfectos. El marido que tiene que ser perfecto. Su casa tiene que ser perfectísima. No puede contener el mínimo desorden. Son poquísimos de esos o de esas, pero las hay. Así es que viven en una guerra total con todo el mundo. Son auténticos dictadores, dictadoras del mundo. ¿Por qué? Porque tienen que imponer todo eso y también se lo imponen a sí mismos, a sí mismas, y cada vez que no lo logran viven en una depresión, en una amargura, en un coraje, en una rabia. ¿Por qué? Porque tienen a gran honor ser perfectas. Conocí a una muchachita, te lo cuento. Bueno, pues conoció a su novio, que después fue su esposo, y pues empezaron a frecuentar. Y alguna vez que venía a su casa este muchacho, pues él se acomedía a ayudar, ¿no? Vamos a preparar un café, vamos a preparar un licuado. Y pues no sabía dónde estaban las cosas y se le tiraba, no era muy práctico. Esta mujer lo ponía negro, porque se le tiraba un poco de agua, un poco de leche, porque no dejaba la cosa en su sitio, porque aquel trapo no sabía dónde dejarlo y eres un inútil. Y dice, es imposible vivir con esta mujer. Este es el perfeccionismo puro. Perfeccionismo, que no es lo mismo que perfección. Son dos términos muy distintos. El primero tiene por objeto la cosa en cuanto tal. El segundo tiene por objeto la persona. La persona que busca la perfección es lícito. Lo que no es correcto es el perfeccionismo, es decir, la ley por la ley y el principio por el principio. Debo decirles que vivimos en un país, aquí, los Estados Unidos, que un poquito de esto sí hay. ¿Por qué? Porque es la ley por la ley, no importa que sea la ley. No importa si la ley permite matar a una criatura inocente. Si lo permite la ley, se puede hacer, mátalo y no pasó nada. Pero no se te ocurra dejar un perro en la calle. ¿Por qué? Porque eso es un delito enorme. Ahí está. ¿Cómo puedes tú encontrar estas cosas juntas? Pues la ley es la ley. Hay que aplicar la ley. No se te ocurra pasarte un stop porque si te agarra la policía, ticket de no sé cuánto, ¿verdad? Pero otras cosas, pues ahí sí, así, ética, moral, no importa, lo puedes hacer. Está permitido por la ley. Pues esta tentación se la encontró Jesús aquí. Y sus discípulos iban cortando espigas. Y los fariseos enojadísimos.
cada uno de nosotros lleva un fariseo dentro que está solo observando a ver qué hace el otro, porque eso está mal. Sobre todo, desgraciadamente, en ambientes eclesiásticos, de oración, de grupos, de tal. Estamos muy atentos a ver cómo es posible que esta persona haga tal cosa. Por lo que a mí consta, no lo puede hacer. Y aquí es donde viene la llamada de Jesús, un equilibrio. Dice Jesús, ¿qué les ha pasado a ustedes? Señores fariseos, está muy bien lo que ustedes dicen. Dios al inicio creó el descanso, hizo el sábado, hay que santificarlo. Hay un mandamiento específico que dice santificar las fiestas, pero ustedes han hecho de esto algo insoportable. Y ahí viene la palabra de Jesús, palabra que libera, que pone orden y equilibrio. Comentándote el Evangelio de Mateo del día de hoy, capítulo 12, versículos 1-8. Te recuerdo que hoy es viernes. Viernes, y ¿qué hay los viernes? Foro abierto. Pregúntale al Padre Nibardo. Ya me están lloviendo por aquí, las preguntas van entrando ahí en levantaticamin@guadaluperadio.com. Pues tú también puedes mandar tu pregunta y en la medida de lo posible te la respondo. Por lo general no me la ponen muy difícil, pero creo yo que es muy útil para todos, pues hacer las preguntas que tenemos. Así vamos creciendo nuestra fe, vamos teniendo un mejor conocimiento de las cosas y vamos quitando poco a poquito la ignorancia que luego nos trae tantos problemas. Con frecuencia decimos, si yo hubiese sabido esto, pero no lo sabías. Es necesario saberlo para sí mismo y saberlo también para ayudar a los demás, no como maestrillos allí que todo lo saben, sino como hermanos que comparten la sabiduría de la vida. Vamos adelante, decíamos cómo Dios puso el sábado, pero los fariseos, con buenas intenciones seguramente, no vamos a juzgar a nadie en sus intenciones, tenían la intención pues de ir perfeccionando, de ir determinando cada vez más la situación, qué exactamente se podía y qué no se podía, qué significaba descanso y qué no significaba descanso. Pero tanto estiraron que se rompió. Y llega Jesús y pone las cosas en orden. Y dice, vamos a volver a la parte inicial. Qué importante es volver a los inicios. Imagínate si los enamorados y los novios y los esposos volvieran al primer amor, volvieran a vivir como en esos primeros meses, años, que espero que hayan sido buenos para todos, en los cuales había una carga emocional, una carga afectiva, una disponibilidad de voluntad, una apertura de corazón, todo iba bien. Todo, eso sucede en el matrimonio, sucede en la vida religiosa, sucede en todo inicio es maravilloso, ¿verdad? Iniciamos con todas las baterías bien cargadas, con mucha generosidad. Pues así empezó, pero luego empezaron a deteriorarse, como se deterioran los matrimonios, como se deterioran las relaciones, como se aburre uno de trabajar, incluso la vida religiosa se deteriora y cae en la rutina. Terrible pecado de la rutina, acostumbrarse a un tram de vida que no tiene ningún cambio, y en este caso fueron tirando cada vez más. Y Jesús interviene con una palabra, interviene incluso con datos bíblicos. Ustedes son biblistas, les decía Jesús, ustedes conocen la palabra de Dios. ¿No han leído ustedes lo que pasó con David? ¿No lo han leído? Por ahí en el primer libro de Samuel, si no me equivoco. David tenía hambre y llega a la casa del sacerdote, al templo, y dice, tengo hambre, mi gente tiene hambre, mis compañeros tienen hambre, ¿tienes por ahí un poco de pan? El sacerdote dice, pan normal no hay. ¿Qué quieres que te diga? No lo tengo. El único pan que tengo es el pan que ustedes no pueden comer. ¿Quién? ¿Qué pan es? El pan consagrado al Señor. David, rey, dijo, sácalo. ¿Cómo que sácalo? ¿Lo pueden comer solo los sacerdotes? Sácalo. Vamos a ver. Y dalo aquí a mi gente y dámelo a mí. Tenemos hambre. Lo primero está el hombre.
Primero el hombre, como se dice, primero la obligación y luego la devoción. Dios se enojó porque se comió el pan de la proposición así llamado pan consagrado. Jesús dice, no, hizo muy bien. ¿Qué está diciendo entonces Jesús? ¿Que tenemos que romper todas las reglas? ¿Tenemos que mandarlo todo a la basura? Ciertamente no. Nos está invitando a tener lo que se llama sentido común, que es el menos común de los sentidos, sobre todo en estos tiempos, pero que no tiene sentido común. Parece que no. Se pueden hacer cosas que ya no sabes tú por qué se hace. Ya se perdió el pudor, pero ¿no tienes un poquito de sentido común? No, ya se acabó el sentido común. Sentido común es el menos común de los sentidos. Pues ahí, eso es lo que le dice Jesús. No habéis leído, ahí está escrito en tus libros sagrados. Eso fue lo que hizo David. Tú tienes dificultad en que mis discípulos corten unas cuantas espigas y se las coman. Eres un rigorista de mucho cuidado. Y te estaba diciendo que todos nosotros tendemos a ser rigoristas, que no sabemos mantener el sano equilibrio entre una ley, un principio, una norma y su aplicación. Sucede aquí y en todo el mundo. Cuando una persona, esto es muy importante lo que te voy a decir, cuando una persona toma una ley y hace de esa ley una bandera, una ley puede ser un encargo, puede ser una norma. Jesús les dice, ustedes se han desequilibrado. El gran problema es el desequilibrio. Vienen desequilibrados porque le dan demasiada importancia a una cosa que es secundaria y no ponen en primer lugar las personas. Y en esto también nosotros sacerdotes con mucha frecuencia pecamos. Hay gente que me dice, oiga padre, el padre fulano de tal en tal parroquia está dando la comunión a gente que no está casada por la iglesia. Y dice que lo primero, pues que reciban a Jesús en sus almas. Pero ¿qué le dicen las normas? Es que él dice que lo primero es... No, hay unas normas. Las normas dicen, muy bien, que vengan, que recen, que estén, que participen, que lean la Biblia, que escuchan la palabra, pero no están en plena comunión. No pueden tener la comunión. En ningún sitio está escrito eso. Entonces ves el equilibrio. Hay quien se salta las normas, no importa. Es el inventor de las normas. Jesús viene a decir, también dice, yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Y cuál es el cumplimiento? Es equilibrio, poner el amor, pero no hacer que el amor sea solo un amor ciego, un amor sin principios, un amor sin normas. El gran Papa Benedicto XVI tiene unas palabras maravillosas sobre esto. Palabras que escribió allá en tiempos cuando era cardenal todavía, muy importantes. Ahí nos viene a decir, apenas la iglesia levanta la voz contra lo que no se puede hacer, el aborto, la eutanasia, el divorcio, etcétera, la acusan de ser rigorista. Parece que debía ser, deja correr, que todo vaya bien, que aborten, que se divorcien, que maten a los ancianos, adelante. No importa, porque lo que importa es tener misericordia, que Dios tenía un corazón lleno de misericordia. Dice el Papa, hoy, Papa Emérito Benedicto, no se confundan, no se confundan. Y ahí es donde nosotros también corremos el riesgo o de tener mucha mangancha y todo es un desastre, o de tener tanta disciplina y todo es un rigorismo. El equilibrio. En todas las gestos de la vida, lo que importa es el equilibrio. Yo digo para nosotros sacerdotes, acuérdate hermano sacerdote que nosotros no somos propietarios de los sacramentos. Nosotros prometimos obediencia a nuestro obispo y a la iglesia y obedecer unas leyes que no somos nosotros los que las hacen. Vivimos en este país que es un país democrático, pero de democrático tiene poco. Acaban 5 jueces de determinar lo que tienen que hacer 250 o 300 millones de habitantes de este país, ¿no?
Puede haber matrimonio del mismo sexo, perdóname, pero tú eres el juez y a ti te toca aplicar la ley y la Constitución, no inventarla y hacerla. ¿Dónde está la democracia? Cuando nos han preguntado si estábamos de acuerdo. Estas formas son dictatoriales. No, ahí es pura dictadura. 5 personas nos han impuesto una ley a 300 millones que podemos no estar de acuerdo. ¿Y desde cuándo se puede hacer esto? El juez tiene que ser uno que aplica la ley, no que la inventa.